La nieve caía de lado aquella noche, cortando como cuchillas contra las paredes de vidrio de una mansión que brillaba como un fantasma sobre las colinas heladas del valle del Hudson. En su interior, el multimillonario Ethan Callaway estaba sentado solo junto a un fuego moribundo, mirando la luz ámbar como si pudiera atravesar el silencio. Tenía todo lo que un hombre podía poseer: poder, riqueza, una vista del mundo desde lo alto. Pero no la única cosa que realmente importaba: la paz. El viento aullaba como una advertencia. Entonces llegó el sonido que lo cambiaría todo: una alarma de movimiento desde el patio de servicio, la misma que nunca se activaba sin razón. Ethan tomó su teléfono. La pantalla mostraba una mancha borrosa moviéndose cerca de los contenedores de basura. Su sistema de seguridad la clasificó como un animal, pero había algo en la manera en que aquella figura temblaba que le hizo apretar el pecho. Agarró una linterna, llamó a Atlas, su Golden Retriever, y salió a la tormenta. El frío lo golpeó como cuchillos, la nieve devoraba el camino, el haz de la linterna cortando el caos blanco hasta que iluminó algo pequeño detrás de los contenedores. Atlas ladró con fuerza, la cola rígida. El corazón de Ethan dio un vuelco cuando la luz cayó sobre lo que parecía un montón de trapos medio enterrados en la nieve. Pero los trapos se movieron. Corrió los últimos 3 metros, las botas hundiéndose profundamente. Dentro del contenedor medio abierto yacía una niña no mayor de 7 años, con las muñecas sujetas con bridas y una tira de cinta plateada cubriéndole la boca. Su rostro estaba azulado por el frío. Sus párpados se agitaban débilmente. Ethan se congeló por medio segundo que pareció una eternidad. Luego el instinto tomó el control. Arrancó la cinta con una mano temblorosa. Sus labios estaban agrietados con sangre en las comisuras. Un susurro escapó de ella como humo. «Por favor, no me dejes morir aquí». Ethan se quitó los guantes y la tocó maldiciendo entre dientes al sentir lo fría que estaba su piel. No había pulso al principio, luego una leve vibración bajo su pulgar. Quien la había dejado allí no esperaba que viera otro amanecer. «Aguanta, pequeña. Ya estás a salvo», murmuró con la voz áspera contra la tormenta. Atlas gimió a su lado dando vueltas mientras la nieve azotaba con más fuerza. Ethan sacó su navaja del bolsillo, cortó las ataduras de plástico y envolvió a la niña en su abrigo de lana. No pesaba casi nada. La presionó contra su pecho y comenzó a caminar de regreso entre la nieve cada paso, una batalla, el aire helado quemándole la garganta. Detrás de él, la tapa del contenedor se cerró de golpe con el viento como el sonido de un ataúd que se cierra. La mansión se alzaba a través de la tormenta, sus ventanas brillando en oro. Cuando llegó a la puerta le temblaban tanto las manos que dejó caer el llavero 2 veces. Pateó la puerta para abrirla, el calor saliendo a recibirlo. La cabeza de la niña se ladeó sobre su hombro, sus labios apenas entreabiertos. «Vamos, vamos», murmuró arrodillándose sobre el suelo de mármol. La colocó junto al fuego, frotándole los brazos, intentando devolverle la vida a su pequeño cuerpo. «Atlas Mantas». «Ve». El perro corrió y regresó arrastrando una del sofá. Ethan la envolvió con fuerza, arrancándole el vestido empapado y cubriéndola con capas de lana. Vapor se elevaba de su piel mientras el fuego crecía, pintando la habitación con una luz temblorosa de color naranja. Agarró el teléfono y marcó el número de la doctora Miranda Hayes. Ella contestó medio dormida. «Ethan, son casi medianoche. Encontré a una niña», dijo con la voz quebrada. «Está helada, atada, golpeada. Apenas respira». El tono de la doctora se agudizó de inmediato. «Escúchame, no la recalientes demasiado rápido. Concéntrate en el pecho y el cuello. Mantén su cuerpo quieto. Si tiembla es buena señal. Significa que está luchando». Ethan siguió cada palabra, sus manos temblando mientras le frotaba los pequeños dedos para devolverles el calor. Sus labios se movieron otra vez. «No dejes que me encuentre». Las palabras eran apenas un sonido. Ethan se inclinó más cerca, pero sus ojos rodaron hacia atrás, su respiración superficial e irregular. Puso la palma sobre su corazón, seguía ahí débil, pero constante. «Ya estás a salvo», susurró más para sí mismo que para ella. El fuego crepitaba más fuerte, las sombras alargándose sobre el mármol como seres vivos. Por un momento el mundo exterior dejó de existir, solo el rugido de la tormenta, el gemido bajo del perro y el pulso frágil bajo su mano.
Ethan había enfrentado fusiones multimillonarias, sobrevivido a escándalos que destruían reputaciones, pero nunca había sentido un miedo como ese. No por él, sino por ella. Las horas pasaron en fragmentos. Alimentó el fuego, cambió mantas, murmuró palabras sin sentido solo para mantenerla anclada. Cuando finalmente se movió, sus ojos grises vidriosos, aterrados, encontraron los suyos. «Estás a salvo», dijo suavemente levantando las manos para mostrar que no quería hacerle daño. Ella intentó hablar, pero el dolor distorsionó su rostro. Él la recostó otra vez. «No te muevas. Estás herida». Atlas se acercó despacio apoyando la cabeza junto a su brazo. Ella se sobresaltó, luego dudó, y finalmente extendió una pequeña mano temblorosa hasta tocar el pelaje del perro. Por primera vez aquella noche su respiración se calmó. Ethan se dejó caer, el agotamiento cayendo sobre él como una ola. La nieve seguía golpeando las ventanas, pero dentro había un latido frágil y real. No sabía quién era esa niña, ni qué infierno había escapado, pero sabía una cosa: quien la había dejado morir ahí afuera no había terminado. Y por primera vez en años, el hombre que creyó haber enterrado su propio corazón sintió algo romperse dentro de él, algo peligroso, algo imparable. Si tú hubieras estado en su lugar esa noche, escuchando a esa niña susurrar por su vida en la oscuridad, ¿qué habrías hecho? Cuéntamelo en los comentarios, porque esta no es solo una historia de rescate. Lo que sucede después cambiará todo lo que creías saber sobre la misericordia, la justicia, y lo que una sola noche de tormenta puede despertar. La mañana después de la tormenta parecía irreal. El mundo fuera de la mansión de Ethan Callaway estaba cubierto por un silencio blanco y pesado. El viento se había calmado, pero el recuerdo de su furia aún rondaba el aire. Ethan estaba sentado junto al sofá en la gran sala, el fuego ardiendo de nuevo con fuerza. Envuelta en capas de mantas, la niña que había encontrado yacía inmóvil, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo superficial. Sus muñecas estaban enrojecidas, donde las bridas habían cortado la piel, y su cabello enredado y con huellas de congelación enmarcaba un rostro demasiado pálido para su edad. La doctora Miranda Hayes se movía con cuidado por la habitación, su estetoscopio frío contra la piel de la niña. Había conducido a través de los últimos restos de la tormenta para llegar allí con el cabello todavía húmedo por la nieve derretida. «Está estable por ahora», dijo en voz baja. «Hipotermia leve, principio de congelación, deshidratación. Ha pasado por algo brutal», Ethan asintió con la mandíbula tensa. «No ha dicho una palabra desde anoche», murmuró. Miranda le devolvió una mirada que mezclaba compasión y advertencia. «Puede que tarde un tiempo. Un trauma así entierra todo hasta que la mente se siente lo bastante segura como para dejarlo salir». El fuego chasqueó. La niña se movió. Sus ojos grises como el cielo de invierno se abrieron lentamente, vagaron por el techo y luego se detuvieron en él. Se veía aterrorizada. Ethan levantó un poco las manos manteniendo la voz suave. «Oye, está bien. Estás a salvo aquí». Las palabras le sonaron torpes incluso a él, pero había algo en su tono que la hizo dudar. Intentó incorporarse, pero un gemido de dolor la detuvo. Miranda le puso una mano en el hombro. «Tranquila, pequeña, ya estás a salvo». Los labios de la niña se entreabrieron, pero ningún sonido salió. Lo miró otra vez como midiendo si era real. Finalmente, con una voz apenas audible, dijo clara. Ethan se inclinó hacia adelante. «¿Es tu nombre?» Ella asintió débilmente con los ojos llenos de lágrimas. Miranda sonrió con ternura. «Hola, Clara. Eres muy valiente». Pero al escuchar su nombre, la niña se estremeció y giró la cara hacia el fuego. Ethan lo notó, la manera en que se encogía ante la luz, ante el movimiento, ante los recuerdos. Le llevó una taza de leche tibia, pero sus manos temblaban demasiado para sostenerla. Se arrodilló a su lado y sostuvo la taza mientras ella bebía a sorbos. «¿Recuerdas de dónde venías?», le preguntó en voz baja. Su mirada se perdió asustada. El hombre dijo. «Él dijo que tenía que quedarme callada o volvería». Su pequeña voz se quebró en la última palabra, y la taza tembló en las manos de Ethan. Miranda le lanzó una mirada que decía,
Basta, no la presiones ahora. Cuando Miranda salió para atender una llamada, Ethan se quedó junto al fuego. Los ojos de Clara siguieron las llamas hipnotizados, y luego se desviaron hacia un cuadro sobre la chimenea, un puente de invierno sobre el río Hudson. Sus labios se abrieron. Ahí fue donde me llevó, dijo débilmente. Ethan se congeló. Ese puente, ella asintió abrazando la manta más fuerte contra su cuerpo. Estaba oscuro, había camiones. Dijo que nadie me encontraría allí. El pulso de Ethan se aceleró. ¿Recuerdas cómo era él? Ella negó con la cabeza. Solo vi su abrigo. Olía a gasolina. Comenzó a temblar de nuevo y Ethan cambió rápido de tema. Está bien, no tienes que hablar de eso ahora. Pero en su mente las piezas ya se movían. Puente del Hudson, gasolina, camiones. Quien le había hecho eso no era un monstruo al azar. Había sido planificado. Pasaron horas. Miranda regresó con una bandeja de sopa, insistiendo en que Clara comiera unas cucharadas antes de descansar de nuevo. Mientras la doctora guardaba sus cosas, se volvió hacia Ethan. Haré un informe confidencial, pero debemos tener cuidado. Si forma parte de algo más grande, alguien podría venir a buscarla. Ethan asintió sombrío. Entonces estaremos preparados. Miranda lo observó un momento. ¿Has cambiado desde la última vez que te vi?, dijo en voz baja. Antes evitabas cualquier cosa que te recordara la pérdida. Él miró a la niña dormida bajo la luz del fuego. Tal vez eso es lo que hace que esto sea diferente. Ya terminé de evitar. Más tarde esa noche, Ethan se sentó solo en el estudio, repasando las grabaciones de seguridad en la gran pantalla. Avanzó cuadro por cuadro, buscando algo más allá del borrón de nieve. Entonces una figura humana cruzó la línea exterior de la cerca, un destello de las luces traseras de un vehículo. Amplió la imagen hasta que los píxeles se rompieron. Una furgoneta blanca sin placas, con una de las puertas traseras abollada. Su corazón se aceleró. Imprimió la imagen fija y la clavó sobre su escritorio. Al fondo del pasillo, un débil grito rompió el silencio. Ethan corrió de vuelta a la sala. Clara estaba sentada empapada en sudor, los ojos abiertos de terror. «Está viniendo», jadeó. «Me encontró». Ethan se arrodilló junto a ella, sujetándole los hombros. «Oye, mírame. Estás a salvo. Nadie va a venir aquí». Atlas se acercó apoyando la cabeza en su regazo, un ancla viva. El temblor de su cuerpo comenzó a calmarse. Se aferró al pelaje del perro, murmurando, «Siempre vuelve». Ethan sintió un dolor agudo en el pecho. Conocía ese tipo de miedo, el que reconfigura a una persona por dentro. Cuando ella volvió a dormirse, Ethan se quedó allí mirando el ascenso y descenso de su respiración. Afuera la nieve volvió a caer, más silenciosa esta vez, como si el mundo contuviera el aliento. Las palabras de Miranda resonaban en su mente. Si es parte de algo más grande. Miró la foto de la furgoneta en su teléfono, luego a la niña dormida bajo su techo. Quien la había dejado morir había cometido un error, uno fatal. El hombre que una vez se escondía del mundo, había desaparecido. En su lugar, había alguien que ya no podía mirar hacia otro lado. Susurró, más para la casa vacía que para sí mismo. «Descubriré quién hizo esto». Atlas levantó la cabeza, las orejas tensas como si entendiera. Y en aquella casa silenciosa sobre la colina, Ethan Callaway comenzó a sentir algo nuevo: propósito. No sabía aún que la pequeña niña a su cuidado lo arrastraría hacia una oscuridad mucho más antigua y fría que la tormenta exterior. Pero por ahora solo había una promesa que podía cumplir: ella nunca volvería a estar sola. Por la mañana la tormenta se había calmado, pero el silencio que dejó era más pesado que la propia nieve. El cielo colgaba bajo y gris sobre el valle del Hudson, y cada sonido, el crujido de los árboles, el zumbido distante de las máquinas quitanieves, parecía demasiado nítido, demasiado vivo. Ethan Callaway permanecía junto a la ventana helada, una taza de café intacta en la mano, los ojos fijos en la línea de huellas de neumáticos que cruzaban su camino de entrada y se perdían en el bosque. No las había notado antes. No pertenecían a su personal. Alguien había estado allí.
La doctora Miranda Hayes llegó poco después de las 9 con el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. Parecía descansada, pero al ver el rostro de Ethan, su voz bajó. ¿Qué pasa? Él le entregó su tableta. En la pantalla las cámaras de seguridad mostraban el contorno borroso de un vehículo moviéndose a lo largo de la cerca trasera alrededor de las 3 de la mañana. Una furgoneta blanca dijo en voz baja. Sin luces, sin placas. Miranda frunció el ceño y amplió la imagen. ¿Crees que es la misma persona que la dejó aquí? Ethan asintió. No lo creo. Lo sé. En la sala de estar, Clara estaba sentada en el sofá. Atlas acurrucado a su lado era como una muralla dorada entre ella y el mundo. La niña dibujaba con mano temblorosa un puente, una furgoneta y una figura oscura junto a ella. Ethan la observaba desde el marco de la puerta. Ella no levantó la vista, pero su voz fue pequeña y segura. Es él. Miranda intercambió una mirada con Ethan. Recuerda más de lo que dice. Luego añadió. Deberías hablar con el detective Alan Morris. Me debe un favor. Por la tarde el detective llegó. Era un hombre alto de cabello gris y rostro sereno, la clase de calma que solo se gana después de años persiguiendo monstruos que se esconden a plena vista. Escuchó sin interrumpir mientras Ethan le mostraba las grabaciones. Cuando terminaron, Morris se reclinó en su silla. Furgoneta blanca sin marcas. Es el vehículo clásico de transporte. Demasiado común para rastrear sin más detalles. Pero el patrón encaja. Abrió su cuaderno. Hemos recibido informes de secuestros similares, niños tomados de hogares de acogida, refugios, hospitales. Desaparecen. Los papeles también desaparecen, y nadie pregunta porque los archivos dicen reubicado. La mandíbula de Ethan se endureció. ¿Estás diciendo que esto está organizado? Morris asintió con gravedad. Y quien dejó a esa niña en tu propiedad cometió un error. Esta gente no deja rastros, elimina los rastros. Esa noche el aire dentro de la mansión se sentía cargado como si el silencio mismo estuviera escuchando. Ethan reforzó cada cerradura, cada cámara, cada sensor de movimiento. Clara lo seguía por los pasillos callada pero alerta, abrazando el oso de peluche que Miranda le había llevado. Cuando Ethan se agachó para reparar un sensor cerca de la puerta trasera, ella susurró. Él me está buscando. Ethan la miró a los ojos grises. No te encontrará aquí, dijo. Te lo prometo. Pero incluso mientras lo decía, una parte de él sabía que las promesas no bastaban. Había que defenderlas. A las 11:27 p.m., su teléfono vibró con una alerta de movimiento. Se congeló. Miró la pantalla. La transmisión se reinició una vez, y luego se apagó. Un fallo eléctrico, se dijo, aunque no lo creía. Atlas gruñó bajo y profundo, el sonido resonando por el suelo de madera. Ethan se acercó con cuidado al panel central, cambió al generador de respaldo. Los monitores parpadearon estática nieve, y después, negro. En el centro de la pantalla apareció una sola palabra, found, encontrada. Tomó la linterna y el revólver que guardaba bajo llave en su escritorio. Miranda dormía en la habitación de invitados. Clara en la de al lado. Se deslizó por el pasillo trasero hacia la puerta del servicio. El aire frío que se filtraba por el marco tenía un olor metálico, una mezcla de combustible quemado y aceite de motor. Afuera el patio estaba vacío, cubierto por un manto de nieve. Abrió la puerta lentamente, su respiración formando nubes en la oscuridad. El viento silbaba entre los árboles. Por un momento pensó que lo había imaginado, el crujido de pasos sobre la nieve, pero el sonido volvió más cerca. Atlas saltó hacia adelante ladrando con tal fuerza que las ventanas vibraron. Ethan giró la linterna y el haz cortó la noche. Una figura con abrigo oscuro corrió hacia el bosque dejando solo una mancha de sombra. Disparó una vez al aire, una advertencia, pero el eco fue su única respuesta. Cuando llegó al borde del claro, no había nadie, solo viento y una huella fresca en la nieve. Se agachó. Todavía estaba tibia. Quienquiera que fuese, había estado allí segundos antes. Dentro, Miranda lo encontró en el pasillo con el cabello revuelto y la voz temblorosa. ¿Qué pasó?
Alguien estaba afuera, dijo. Cortaron la señal. Ella se miró hacia las ventanas. No tienen miedo de volver. Deberían tenerlo, murmuró él. Cuando regresó a revisar la puerta, notó algo atascado en la cerradura, un trozo de tela oscura húmeda, con un leve olor a colonia y humo. La sostuvo bajo la luz. El patrón era extraño, un pequeño emblema grabado cerca de la costura. IRFEF. Miranda frunció el ceño. ¿Qué significa? Ethan la miró durante un largo momento antes de responder. Reed Foster Foundation. Es una red privada de acogida. Patrocinan la mitad de los programas infantiles del estado. La voz de Miranda se volvió fría. Si ellos están detrás de esto. Ethan la interrumpió. Entonces los haré arder hasta los cimientos. Al amanecer, el detective Morris regresó con 2 agentes para inspeccionar el terreno. Encontraron más huellas, 2 juegos esta vez que se dirigían al bosque. Pusieron a prueba tus defensas, dijo Morris en voz baja. La próxima vez no solo mirarán. Ethan observó a la niña dormir en el sofá, su pequeña mano descansando sobre la pata de Atlas. La idea de que alguien volviera a tocarla le revolvía el estómago. Entonces la próxima vez dijo con voz firme, me encontrarán esperándolos. Esa tarde instaló un enlace directo con la policía del condado, duplicó los sensores del perímetro y reforzó cada ventana con alarmas. Clara se mantenía cerca, su presencia silenciosa, llenando la casa con una mezcla extraña de miedo y confianza. Cuando el sol se escondió, le hizo una sola pregunta que lo atravesó como una flecha. ¿Por qué me ayudas? Ethan. Dudó. La respuesta fue simple pero dolorosa. Porque alguien debió ayudarte antes. Afuera la nieve empezó a caer otra vez, suave, silenciosa, engañosa. Pero Ethan Callaway ya no veía la nieve como antes. En algún lugar en ese blanco infinito, había personas que creían que la vida de un niño podía desaparecer sin consecuencias. Y él iba a demostrarles que estaban equivocados. Comenzaron por lo pequeño, por los detalles aparentemente insignificantes, que delataban lo cuidadosamente que alguien había intentado ocultar un crimen. Un recibo escondido en una bolsa de basura afuera de un almacén clausurado. Una sola línea borrada en una factura de contratista. Un manifiesto de mensajería con una hora de recogida alterada. El detective Alan Morris colocó todo sobre la mesa del estudio de Ethan Callaway, como si fuera un mosaico de evidencia, fragmentos dispersos, que unidos empezaban a trazar una ruta. El nombre Reed Foster Foundation aparecía una y otra vez, no de forma obvia, sino lo suficiente para revelar un patrón. Ethan miraba aquellas letras y sentía que la habitación giraba. Mientras tanto, Miranda Hayes seguía una pista paralela. En el hospital, donde aún tenía privilegios, había forzado el paso entre montañas de papeleo hasta encontrar un archivo extraviado, un formulario de ingreso mal archivado. Una trabajadora social había registrado una transferencia fuera del estado, 2 inviernos atrás, pero el nombre en los documentos no coincidía con el registro del menor. En los márgenes alguien había garabateado un código de destino y las iniciales RGPF. Para alguien que había perdido tanto, la crueldad burocrática de aquello le resultó insoportable como un simple término administrativo, transferencia, podía esconder el acto de borrar una vida. Esa noche, Miranda se sentó en la cocina de Ethan y leyó el código en voz alta. Usaron el sistema, dijo con voz baja pero firme, no para proteger a los niños, sino para asegurarse de que nadie mirara 2 veces. Pasaron del papel a los teléfonos. Morris solicitó registros de llamadas y comenzó a mapear la red. Era un trabajo lento y minucioso. Teléfonos desechables, números escalonados. Tarjetas SIM intercambiadas en paradas de camión. Una cadena de correos electrónicos de logística enviados desde dominios fantasma. Poco a poco emergió un patrón. Pagos canalizados a través de una rama sin fines de lucro. Facturas emitidas por empresas fachada con nombres anodinos como Northern Transport Services o Harbor Logistics. Cada transacción era pequeña, casi invisible, pero al repetirse el hilo se volvía largo y grueso. Ethan observaba cómo las fechas encajaban una tras otra, y sintió una certeza fría. Esto no era un incidente aislado. Era un sistema.
Cuanto más tiraban del hilo, más se revelaba la arquitectura de ese sistema. Notarios que aparecían en múltiples documentos. Funcionarios municipales que habían renunciado justo cuando desaparecían los registros. Una empresa de procesamiento de documentos en Boston que gestionaba supuestas transferencias rutinarias, pero sin dejar rastro digital alguno. Era un entramado de negación plausible, una red diseñada para que cada capa protegiera a la siguiente. Ethan comprendió de golpe que incluso la burocracia podía convertirse en un arma. La idea lo enfureció más de lo que esperaba. Había luchado toda su vida contra tiburones corporativos, pero esto era diferente. Esto era depredación disfrazada de caridad. La recuperación de Evelyn Foster fue en sí misma una pequeña guerra. Cuando la encontraron estaba demacrada y desorientada, envuelta en el tipo de silencio que nace cuando una persona aprende a dejar de pedir ayuda. No siempre recordaba las fechas, solo fragmentos, la imagen de una mujer, con un portapapeles, una furgoneta encendida por la noche, una sala con luces fluorescentes, donde se firmaban papeles y se cambiaban nombres. Su memoria llegaba en destellos. Cuando se sentaba con Clara, su hija, la pequeña mano de la niña aferrada a la suya. Como un ancla, Evelyn cerraba los ojos intentando recomponer el resto. Dijeron que era por educación, le contó una vez a Ethan con la voz quebrada por la incredulidad. Dijeron que sería mejor. Y firmé. Lo que hacía tan peligrosa la declaración de Evelyn era precisamente lo común que sonaba. Tan común que el propio sistema encargado de proteger a los niños la había aceptado sin cuestionar. Ethan entonces recurrió a las herramientas que conocía: rastrear el dinero, usar sus contactos, acceder a bases de datos, aplicar presión silenciosa sobre un juez. Lo hizo con la cautela de quien sabe que el poder mal usado puede destruir. No quería arrasar. Quería asfixiar a la red. Convenció a un magistrado para emitir una orden de preservación de emergencia, congelar cuentas clave, incautar correos archivados, exigir los registros de los servidores en la nube. Era un arma burocrática, pero funcionó. El primer golpe produjo pánico en la otra parte. El flujo de dinero se detuvo, las transferencias se ralentizaron. Ese crujido en la oscuridad tenía un nuevo sonido, el de alguien dándose cuenta de que ya no había red de seguridad. Jonathan Reed no respondió a las citaciones como un hombre que temiera la justicia, al menos no al principio. Su perfil era imponente, filántropo, miembro de juntas, benefactor confiable. Tenía edificios con su nombre grabado en mármol. Durante años su caridad había enmascarado sus negocios. Ethan lo recordaba como ese tipo de inversionista que pedía favores con una sonrisa, pero ahora esa sonrisa le parecía una amenaza. Lo convocó a una reunión bajo la apariencia de una mediación civil, un entorno controlado con cámaras y un juez de guardia. Ethan nunca había sido amigo del teatro del enfrentamiento, pero la alternativa era permitir que la red siguiera devorando niños. Cuando Reed llegó, vestía la armadura precisa del intocable, un traje hecho a medida, la postura relajada, la confianza de quien domina las apariencias. Recorrió la sala con el porte de un hombre acostumbrado a comprar confianza con donaciones y discursos. Ofreció condolencias, esa cortesía ensayada de los que confunden empatía con relaciones públicas. Ethan lo escuchó en silencio hasta que Reed sacó una carpeta con documentos, papeles notarizados, formularios de tutela, todo tan impecable que parecían recién impresos. Ethan observó su mano, buscando los pequeños gestos que delatan la arrogancia. Luego deslizó sobre la mesa una grabadora compacta, casi invisible, del tipo que nadie nota en una gala benéfica. Presionó play. Una voz suave, pragmática, empezó a hablar enumerando la logística como si discutiera un presupuesto, rutas, que evitar lenguaje para engañar inspectores, cómo redactar los formularios para reducir las revisiones. No era la voz de un empleado anónimo. Era la voz que definía políticas y presupuestos. Cuando dijo, manejamos las transferencias y mantenemos el papeleo limpio, el aire de la habitación cambió. Reed no se quebró de inmediato. La máscara era gruesa, pero el tic fue visible, un leve temblor humano. Alcanzó la carpeta como buscando un escudo y solo encontró papel. La grabación cambió el tablero. Morris se movió con la precisión paciente de un investigador veterano. Coordinó redadas con agentes estatales,
y una fuerza federal. Interrogaron a ejecutivos de empresas fachada, incautaron servidores, obligaron a notarios a testificar sobre las firmas que habían autenticado. La conexión de Reed se desmoronaba, los números telefónicos rastreados, las cuentas bancarias congeladas. Se hizo evidente que las operaciones de Reed habían prosperado explotando los vacíos de supervisión y el apetito de las instituciones bien intencionadas por soluciones baratas. La vida pública es frágil. Las imágenes de Reed sonriendo en galas benéficas, hablando en paneles, se desmoronaron cuando los periodistas, alertados por un informante de la empresa procesadora de documentos, publicaron el primero de muchos reportajes. Los titulares eran fríos y demoledores: filántropo bajo investigación. Red sin fines de lucro, vinculada a traslados irregulares. Niños localizados tras revisión de registros. Para los padres que leían esas noticias, la indignación fue inmediata. Para los que entendían cómo la corrupción persistente puede devorar la confianza, fue una pena lenta, ardiente. Encontraron más niños. En una redada en un almacén fuera del estado, hallaron cajas con ropa infantil, etiquetas falsas con nombres, una lista de fechas de traslado, y lo más desgarrador, una pila de dibujos que coincidían con los estilos de varios niños desaparecidos. Cada hallazgo hacía que el caso dejara de ser un rompecabezas legal y se convirtiera en una misión de rescate. Ethan, que alguna vez creyó que el aislamiento era una forma de responsabilidad, pasaba las noches al teléfono coordinando con trabajadores sociales, ofreciendo los recursos de su fundación para atención inmediata y reubicación. Miranda organizaba exámenes médicos urgentes. Morris mantenía una lista de las víctimas, un registro de nombres que no podían volver a perderse. El testimonio de Evelyn fue pequeño pero crucial. No recordaba cada fecha, pero describió un patrón: alguien con un abrigo gris, que hablaba con voz tranquilizadora, una furgoneta que olía a diésel, un portapapeles, y la mirada de quienes venían a llevarse a los niños como si creyeran que estaban haciendo un favor. Su voz temblaba en el tribunal, pero transmitía una verdad que el papel no podía ocultar: el peso de haber sido convencida de que algo terrible era en realidad algo bueno. Cuando Reed fue finalmente arrestado, fue en su propia finca, el mismo lugar donde había pronunciado discursos sobre compasión y comunidad. El contraste entre causa y consecuencia fue brutal y público. Protestó, por supuesto. Sus abogados presentaron mociones. Sus equipos de relaciones públicas lanzaron narrativas, pero la evidencia tenía dientes: transferencias bancarias, grabaciones, registros notariales. Las órdenes de embargo y los allanamientos hicieron imposible que la red siguiera operando en la sombra. La victoria no fue un estallido de júbilo, sino un suspiro largo y contenido. Los niños encontrados no se curaron de inmediato. El trauma no es una herida que una insignia o un banco puedan sanar de la noche a la mañana. Pero la red que devoraba familias había sido cortada. Para Clara, que pasaba las mañanas dibujando puentes y furgonetas, y para Evelyn, que sostenía a su hija como si pudiera desvanecerse si la soltaba, aquello fue el inicio de algo nuevo: seguridad. Para Ethan fue una revelación, una mezcla de propósito y deber entrelazados. Había entrado en aquella noche como un hombre que rescataba a una sola niña. Salió como alguien que había tirado de un hilo y se negó a dejar que el tejido volviera a encubrir la verdad. Habían revelado lo que yacía bajo el hielo, lo burocrático, lo banal y lo aterrador. Y una vez expuesto, podía ser combatido. El primer día después de los arrestos, se sintió extraño, casi irreal. La nieve seguía cubriendo el valle del Hudson, pero ya no parecía sofocante. Ahora brillaba limpia y dorada bajo el sol. Las sirenas habían cesado, los titulares eran implacables. Y el silencio que volvió a la villa de Ethan Callaway ya no estaba vacío, era un silencio ganado. Dentro, el olor a café y leña llenaba el aire. Clara estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con Atlas a su lado, los crayones esparcidos a su alrededor. Evelyn la observaba desde el sofá. El color había regresado a su rostro y su voz era suave mientras leía en voz alta un libro infantil que no había tocado en años. Miranda Hayes vertió café en 2 tazas y dejó una frente a Ethan. Por primera vez en meses, sus hombros no estaban tensos.
En la repisa sobre la chimenea había una fotografía enmarcada Clara dormida sobre el pelaje de Atlas, la mano de Evelyn descansando sobre el cabello de su hija. Ethan no recordaba cuándo Miranda la había tomado, solo que al entregársela le había dicho: «Deberías conservar una prueba de lo que es el bien». Era una frase simple, pero se quedó grabada. Afuera los periodistas acampaban al final del camino buscando declaraciones. Él los ignoró. La historia ya había dado la vuelta al país. Filantropía, expuesta como red de tráfico infantil. Arrestos vinculados a la Reed Foster Foundation. Cada titular venía a Patty, acompañado de la foto de Jonathan Reed, esposado, su sonrisa habitual sustituida por un vacío desolador. Pero ninguno de esos artículos capturaba lo que había ocurrido dentro de esas paredes. El miedo, las noches sin dormir, la promesa susurrada a una niña medio congelada bajo la tormenta. El detective Alan Morris pasó aquella tarde. Se veía exhausto, su abrigo empapado por la nieve derretida. «Se acabó», dijo en voz baja, como si aún dudara en creerlo. «Los cargos federales están presentados. Decenas de niños serán llevados a hogares reales. Hiciste más que salvar una vida, Ethan». Él asintió, dejando que las palabras tomaran su tiempo en asentarse. «Sabes», dijo tras un silencio, «hay algo curioso en cómo el mundo se queda callado después de que pasa una tormenta. Como si esperara ver qué hacemos con ese silencio». Morris sonrió apenas. «Entonces te diría que lo llenes con algo que valga la pena». Los días comenzaron a tomar forma en pequeños pasos constantes. Evelyn empezó su terapia física. Su risa sonaba menos frágil. Miranda se quedaba a menudo ayudando a Clara a ponerle nombre a sentimientos que durante años no había sabido expresar. La niña comenzó a dormir toda la noche. Las pesadillas no desaparecieron por completo, pero se suavizaron, reemplazadas por sueños que podía contar. Cada mañana dibujaba puentes, copos de nieve, casas con luz en cada ventana. Cada dibujo era una declaración: «Todavía estoy aquí». Ethan no volvió al trabajo. Sus asistentes lo inundaban con informes y sus inversionistas pedían respuestas. No dio ninguna. Su imperio podía funcionar sin él. El mundo podía esperar. Había comenzado algo distinto, más pequeño, más duro, más verdadero. La Fundación Callaway, renombrada de manera silenciosa y deliberada, cambió su propósito de la noche a la mañana. Lo que antes era un portafolio de becas artísticas y causas ambientales, se convirtió en un motor de reforma, defensa legal para menores abusados, financiamiento para periodistas de investigación, refugios de emergencia en condados sin recursos policiales. Trabajó junto a Morris y Miranda para crear una unidad híbrida, parte fundación, parte centro de investigación, donde ningún caso pudiera volver a desaparecer. Una tarde de febrero, Clara le preguntó por qué aún conservaba el abrigo con el que la había encontrado. Colgaba cerca de la entrada limpio, pero con las costuras aún marcadas. Ethan tardó en responder. «Porque me recuerda cómo se siente el frío», dijo al fin, «y cómo se siente cuando por fin termina». Ella pareció entender. Esa noche dibujó una imagen, un hombre y una niña de pie en la nieve, ambos sosteniendo una linterna. Le puso título: «La noche en que no nos congelamos». Ethan la enmarcó a la mañana siguiente. La audiencia oficial llegó semanas después en un tribunal del centro de la ciudad que olía a madera y papel. Los abogados de Reed hablaron con voces medidas sobre malentendidos y errores de procedimiento, pero las pruebas hablaron más fuerte: libros contables, grabaciones, testigos y las voces de padres e hijos, cuyas vidas habían sido vendidas mediante documentos falsificados. Evelyn testificó al final. Sus palabras fueron tranquilas pero devastadoras. «Firmé porque me dijeron que significaba seguridad», dijo. «Pero la seguridad no es algo que se firme, es algo que la gente protege». No hubo aplausos cuando se dictó la sentencia. Solo alivio, ese tipo de alivio largo y dolorido que sigue a una herida que al fin cicatriza. Aquella noche Ethan condujo de regreso a Silver Pine Villa bajo una nevada ligera que ya no parecía amenazante. Dentro, Clara y Evelyn habían decorado la casa con estrellas de papel y velas. Atlas corrió a la puerta moviendo la cola, aún con una cinta en el cuello de la última ceremonia de Clara.
Ella la llamaba el fin de la tormenta. Miranda estaba en la cocina con las mangas arremangadas riendo, mientras Clara insistía en cubrir de glaseado unas galletas con forma de copo de nieve. Por un momento, Ethan se detuvo en la puerta dejando que el sonido de sus risas lo llenara. Era el tipo de sonido que uno no se da cuenta de cuánto extraña hasta que vuelve a escucharlo. Más tarde, cuando Clara se quedó dormida en el sofá, Ethan se paró junto a la ventana observando cómo los copos caían bajo la luz del porche. Evelyn se acercó despacio, sus pasos ya firmes. «Cumpliste tu promesa», dijo. Él negó con la cabeza mirando el horizonte. «La cumplimos todos. Afuera la noche. Era quieta y misericordiosa, el mundo cubierto de blanco no. El blanco del aislamiento, sino el de la renovación. Cuando el amanecer tocó el lago, el hielo se volvió dorado. La tormenta al fin había cesado, no solo afuera, sino dentro de cada uno de ellos. Y aunque las cicatrices del invierno permanecieran, habían aprendido algo duradero incluso en la noche más fría. Un solo acto de misericordia puede iniciar el deshielo. Al final, el viaje de Ethan Callaway nunca se trató solo de rescatar a una niña abandonada en la nieve. Se trató de rescatarse a sí mismo de una vida construida sobre muros. Lo que comenzó como un gesto de compasión en medio de una tormenta se convirtió en una redención que lo cambió todo. A través del valor de Clara y la supervivencia de Evelyn, Ethan aprendió que la verdadera fuerza no se encuentra en el poder, sino en la voluntad de proteger a los indefensos. El mundo frío fuera de su villa reflejaba el vacío que había dentro de él. Al salvarlas, derritió ambos. El imperio que una vez construyó por orgullo se transformó en una base de justicia, una promesa de que ningún niño volvería a perderse en el silencio. La lección es eterna: la bondad no es debilidad, es la rebelión silenciosa que restaura la humanidad. En un mundo que a menudo premia la distancia y la indiferencia, una sola decisión de cuidar puede cambiar el curso de muchas vidas. Como Ethan, todos enfrentamos momentos en los que es más fácil mirar hacia otro lado. Pero elegir la compasión es la manera en que descongelamos el hielo que nos rodea y el que llevamos dentro. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y compártela. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias poderosas, conmovedoras, que recuerdan al mundo que la bondad aún existe y comienza contigo.